presentando la revista informativa Democracia 922. Han llegado, señoras y señores, cualquier cantidad de panorámicas de todo lo que está ocurriendo en diferentes escenarios, en diferentes incluso plataformas. Viene un misceláneo de puntos de vista, de notas y de grandes interrogantes, La humanidad occidental, no sé si cristiana, yo creo que allí estoy haciendo una separata equivocada, porque no es un asunto casi totalmente religioso, ¿no? Esto es otra cosa. Estaba leyendo el tema de las migraciones. Jorge Ortiz, aquí en Cadena Democracia, mi saludo cordial, y el señor doctor Esteban Santos, que es un ilustrado y talentoso catedrático de la Universidad UDLA, y con otros elementos que dan una cobertura a una personalidad que siempre está en plan de encumbrarse al conocimiento, y por eso me da mucho gusto en saludarle y preferirle permanentemente para este tipo de análisis. Mira, Jorge, que hemos conseguido y ojalá podamos asegurar la presencia del doctor Javier Jiménez Olmos. Sí, muchas gracias. Nos está observando. ¿En dónde está usted en este momento, doctor Javier? No creo que me escuchó. Doctor Jiménez, ¿en dónde nos está escuchando este momento? ¿Le está llegando? Retorno creo que no hay. Bueno, quiero hacer todas las cosas que ya podemos y tenemos la tecnología para hacer esto. Él nos va a observar, pero en tiempo real. Y aparte de eso, con televisión digital. Maravilla. Él nos está viendo precisamente. Les decía que Javier Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad Internacional, miembro del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. A él le ubicamos, nos hemos palanqueado, es un recomendado de algunos amigos que nos han dicho que Javier Jiménez es el hombre para indicarnos cómo está la situación allá. Desde América Latina, Jorge Ortiz. Creo que estamos ya en contacto con... Estamos seguros. Entonces, mi saludo y el de mis invitados al estudio de la cadena Democracia acá en Quito, Ecuador, el doctor Jorge Ortiz y el doctor Esteban Santos, especialistas en este tema que mantiene confundido, alertado y apenado, muy triste, con una circunstancia de nostalgia y otra carga también de no saber, de grandes interrogantes y de no saber a dónde se conduce esta humanidad. Doctor, estamos con un auditorio en Ecuador bastante significativo y le quiero saludar con una interrogante que me va a hacer el favor Jorge Ortiz, catedrático universitario, de hacerme el favor de preguntarle lo que una panorámica, un asunto puntual seguramente que es de su interés y que es de nuestro interés en América Latina conocer. ¿Qué ha pasado de última hora? ¿Cómo se sienten los presidentes, especialmente europeos, y de las grandes potencias? ¿En qué quedarían esas pláticas más bien informales que mantuvieron tanto el presidente de la Unión Americana como también el presidente de Rusia? En fin, hay tantas cosas. ¿Cuál es la actitud que ha asumido este gran presidente de la nación francesa? Todos los líderes que están explicando y
las universidades, la academia, ¿qué es lo que puede rescatar? ¿Cómo se veía venir esta circunstancia? Acá pone otra dosis de inquietud mi compañero, el periodista Jorge Ortiz. Tenga la gentileza de escucharle. Jorge. Gracias, Gonzalo. Sí, bueno, desde aquí, desde América Latina, donde no estamos sintiendo a diario pues el peligro terrorista, a veces no magnificamos, no podemos dimensionar en toda su gravedad el tema del terrorismo en Europa. Parecería este momento que el Estado Islámico, cuando están las conversaciones para la paz en Siria, llegando a un momento importante, ha decidido dar un golpe de efecto muy importante, diciendo tienen que contar con nosotros, con el Estado Islámico, en cualquier acuerdo de paz o acuerdo de organización política que se haga en el Oriente Medio, especialmente en Siria e Irak. Este golpe de efecto, este golpe de mano que dio en París la semana pasada, ¿podría, doctor, repetirse pronto en España, en Inglaterra, en algunos de los otros países participantes en la coalición internacional? ¿O ve como un hecho aislado gracias a que, debido a que Francia tiene una población excesivamente alta en la cual es posible que se infiltren o redes de terroristas o simplemente lobos solitarios? Esa es mi pregunta. Doctor Jiménez, al aire en Ecuador. Muy bien, buenas tardes desde España, buenos días. Es un placer y un honor estar con ustedes y con su audiencia. Voy a tratar de responder a las preguntas que me han hecho. En primer lugar, voy a empezar por la última. ¿Me oyen? Sí, en perfectas condiciones, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, sobre la probabilidad de próximos atentados, nunca se puede descartar. Nunca se puede descartar porque los terroristas pues trabajan en la clandestinidad y muchas veces es muy difícil seguirlos. Pero los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto en Europa como en España, están alerta. En Francia en alerta máxima. En España estamos en alerta 4. España tiene una gran experiencia, por desgracia, en sufrir atentados terroristas. Nuestros cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado trabajan muy bien y esperamos que no suceda nada. Pero no hay que bajar nunca la guardia. Uh-huh. En cuanto a lo siguiente que me preguntaron, a lo primero sobre los líderes europeos, la impresión es que muchas veces cuando ocurren atentados de este tipo se toman decisiones muy emotivas, muy basadas en el momento. Se debería trabajar mucho antes para atajar este problema. No estoy seguro, no me llega el retorno. ¿Me están escuchando bien? En perfectas condiciones. Tenga usted la seguridad de que nuestra audiencia está aplaudiendo la parte técnica precisamente. ¿Cuál es el origen de estos atentados, doctor? ¿Y por qué fue París el blanco del ataque? Normalmente los terroristas, por desgracia, encuentran siempre puntos simbólicos. París es el símbolo es uno de los símbolos de Europa, es uno de los símbolos de la democracia, de la libertad y del mundo en el que vivimos los europeos y los occidentales. Entonces, estos fanáticos, que son una parte minoritaria de los musulmanes, eso hay que insistir, son una parte muy minoritaria de los musulmanes, intentan atacar contra los valores occidentales y provocar, por supuesto, pues el miedo y la sensación de inestabilidad, de desestabilización. Uh-huh. Ortiz le ratifica una interrogante de fondo que tuvo para usted. Doctor, yo no estoy muy seguro de que esta gente activa en la Guerra Santa sea una minoría. Creo que quienes combaten sí son una minoría, pero hoy por hoy llevan la representación del pueblo árabe. El pueblo árabe, el pueblo musulmán en general, no ha tenido una actitud de condena masiva, significativa, militante, constante a los atentados terroristas. Más bien siento que ha actuado con cierta desidia, con cierta complicidad con el terrorismo. Entonces yo creo que este momento, yo sé que lo políticamente correcto es decir que el Islam es una religión de paz y que
y que estos activistas, estos yihadistas representan una minoría, pero son una minoría que llevan la representación, como dicen ustedes tan constantemente, por activa y por pasiva, llevan la representación de la gran mayoría del pueblo musulmán que por omisión más que por acción ha respaldado con sus actos, con su inacción o con su desidia la actitud violenta de estos grupos minoritarios que usted los llama. Bueno, yo le quería decir que, por desgracia, el 85% de los atentados terroristas los cometen contra los propios musulmanes. En los 5 países donde más terrorismo hay, donde más atentados son Pakistán, Irak, Afganistán, Siria y Nigeria. Y casi siempre son contra los propios musulmanes. Efectivamente, lo que usted me dice es que no hay muchas veces una clara disposición a condenar estos atentados. Hay 2 razones. Una razón es de tipo cultural. Por ejemplo, yo le digo, lo que está sucediendo ahora mismo en Francia, les hemos prestado la misma atención los europeos al atentado que hubo hace pocos días en Turquía, o los que hay en Pakistán o Afganistán. Pues sucede un poco en el mundo musulmán. Y la otra razón por la cual muchas veces no se manifiestan claramente es por miedo, porque estos fanáticos tienen tanto poder, tienen el poder de la violencia, que muchos de ellos no se declaran claramente en contra por miedo. El doctor Esteban Santos con una pregunta a Javier Jiménez Olmos en España. Tenga la gentileza, está escuchándole en el otro viejo continente. Sí. Gracias, Gonzalo. Esteban. Un gusto, y doctor Jiménez, también con Jorge, poder compartir este espacio. Una pregunta, sí, y me gustaría un poco su comentario. No sé si es que usted pueda compartirlo o no, en la medida en la que lo que el New York Times, por ejemplo, decía con respecto a lo que está pasando en este momento, de que Francia, bien o mal, está un poco sola en esta lucha contra ISIS. Porque si recordamos, el presidente François Hollande, luego de estos atentados, lo único que hizo fue, lo primero que hizo es declarar la guerra en contra del Estado Islámico. Ningún otro Estado occidental lo ha hecho hasta ahora. Y si vemos, no sé, a mí me recuerda un poco las acciones que tuvieron un poco viscerales por parte del señor Bush hijo, luego de los atentados del 11 de septiembre, en que lo primero que se hizo es que se tiene que culpar a alguien tiene que pagar por esto, y no sé hasta qué punto pueda ser una reacción de un estadista el iniciar un nuevo ataque a través, en este caso, de la Legión extranjera, que se dieron más de una veinteava de bombardeos en suelo sirio. No sabemos y queremos creer, pues finalmente, que el gobierno francés nos dice la verdad al decir que son objetivos militares propiamente, y no existe propiamente todavía un consenso a través de Naciones Unidas. Entonces estamos un poco más un poco de lo mismo, no hemos aprendido todavía de los errores del pasado, o sí es cierto que en este caso la comunidad internacional, más allá de estar convaleciente con París, está haciendo algún actuar real para la lucha contra este autodenominado grupo islámico. Don Javier. Sí, pues le respondo. Empezando por el principio, tenemos que aprender las lecciones de la historia y hay que ser muy cautos. Recordemos cuando los atentados del 11S se declaró la guerra al terror y se invadió Afganistán y posteriormente se invadió Irak. Los resultados, desgraciadamente, no han sido los que se esperaban. El terrorismo no ha decrecido y la inestabilidad en la zona ha ido en aumento. Luego hay que pensarse muy bien si las acciones militares exclusivamente son las adecuadas. Para que en estos casos se realice una operación militar de envergadura, se tenía que contar con el beneplácito de la legalidad internacional, es decir, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, lo cual por el momento parece poco probable. Además, caso de realizarse, se tenía que hacer una operación muy bien planificada, muy bien coordinada, no solamente unilateralmente de franceses o norteamericanos, no, debía de ser una coalición bien preparada, coordinada, planificada y pensando en el día después, algo que no se hizo ni en Afganistán, ni en Irak, ni en Libia en la anterior intervención, con las consecuencias de desestabilización que estamos viendo. Es decir, hay que planificar muy bien, hay que tener la sangre muy fría. Es comprensible ahora mismo la emotividad en el público en general. No es tan comprensible
las reacciones viscerales de los líderes. Los líderes tienen la obligación de planificar y pensarlo todo con mucha cautela. ISIS, doctor, ha prometido seguir con su campaña de terror. El autoproclamado Estado Islámico ha anunciado en últimas horas que realizará más ataques como el de París en otras capitales europeas y de América. A los países que participan en las campañas cruzadas, juro ante Dios que sufrirán un día similar al de Francia. Juro ante Dios que como golpeamos París, el baluarte de Francia, golpearemos Washington, el baluarte de Estados Unidos, con la voluntad de Dios. Exa FM. Esta va a ser una pesadilla para el primer mundo, doctor Jiménez Olmos. Sí, desgraciadamente el terrorismo es muy difícil de combatir y a corto plazo es más difícil todavía. Efectivamente, estos mensajes de amenazas de ISIS entran dentro de su parafernalia. Es decir, los hagan o no los hagan, como ya han hecho uno, pues ellos en su política de atemorizar y de propaganda seguirán amenazando. Lo hagan o no lo hagan. Pero hay que tenerlos en cuenta. Pero, insisto, para combatir el terrorismo no hay que buscar el corto plazo, hay que buscar las causas. En estos días, sobre todo, no sé allí en Ecuador, pero aquí en Europa y en España, estamos viendo análisis muy cortoplacistas, muy llevados por la emotividad, casi siempre mirando las consecuencias y no las causas. Si realmente queremos combatir el terrorismo, tenemos que ir a las causas. Y las causas no son exclusivamente militares, hay causas estructurales, hay causas religiosas, hay causas étnicas, es multicausal el fenómeno. Por lo tanto, no vale exclusivamente una solución militar. Entonces, ¿qué sugieren los intelectuales, especialmente los internacionalistas que están mucho más actualizados en la comprensión de este gran problema de la humanidad que puede terminar incluso con ella? Mire, la primera cosa que hay que hacer es intentar que los factores externos y que de alguna manera están influenciando en la guerra de Siria, que son Arabia Saudí e Irán, y Estados Unidos y Rusia, se pongan de acuerdo, cosa difícil, pero deberían sentarse en una mesa y efectivamente ese enemigo común que es para todos, que se ha convertido ISIS, que es para todos, pues habrá alguna manera de acabar con él. Pero no vale con eso solo. No vale con la negociación solo. Hay que hacer un gran plan de desarrollo para la región, para acabar con las causas estructurales. Me refiero pues a un tipo plan Marshall, como se hizo después de la guerra europea. Por supuesto, en ese gran plan de paz hay que cortar el flujo de armas a la región. La región está armada hasta los dientes. 1 de cada 4 armas que se venden en el mundo está en Oriente Medio. Eso es un peligro potencial. Muchas de esas armas pasan luego además a manos de estos grupos como Daesh, ISIS. Muchas de las armas con las que están matando a la gente provienen de la captura al ejército de Irak y eran armas norteamericanas, o el ejército sirio, que eran armas rusas. Jorge. A ver, yo siento que sí, que es un problema a largo plazo, por supuesto, y que la solución militar no sería suficiente, podría ser necesaria y en algunos casos quizás se podría considerar apremiante, pero no es la solución única y definitiva. Sin embargo, creo que mientras el pueblo musulmán, y yo insisto en eso, el pueblo musulmán que ha delegado su representación en estos grupos violentos, que de alguna manera se siente identificado con grupos radicales como el Estado Islámico en este caso, o como los grupos militantes, las 6 facciones en las que se dividió el núcleo original de Al Qaeda, o los hermanos musulmanes en
en Egipto, todos los grupos derivados de los viejos partidos Baas de Siria, de Irak. Yo siento que mientras el pueblo árabe sigue identificándose con esas organizaciones, siga delegando su representación en grupos violentos, va a ser muy difícil llegar a una solución y sería un error esperar que los países occidentales, o Rusia incluida, quieran establecer por medio de un gran acuerdo de paz una solución que podría ser a corto plazo pero no a largo plazo. Mientras el pueblo árabe, mientras el pueblo musulmán no reaccione, mientras no haya una convicción de que así no se puede vivir y que hay que adoptar una nueva forma de vida, que hay que retirarles esa delegación que por omisión les han dado a los grupos terroristas, no habrá paz en el Oriente Medio. Hoy se puede derrotar militarmente al Estado Islámico. Si los países occidentales, Rusia incluida, meten, 200.000 soldados en tierra, bien armados, pues posiblemente logren derrotar. El Estado Islámico tiene en este momento en armas tal vez 31.500 soldados, es la cifra más cercana que conozco. Es derrotable. Sin embargo, el Estado Islámico reflorecerá como lo hizo Al-Qaeda atacando en las capitales occidentales. Entonces, no veo una solución a corto plazo si el mundo musulmán no da un giro a su vida. Si deja hoy de reverenciar al Mahoma guerrero y vuelve a reverenciar, como lo hizo durante mucho tiempo, al Mahoma predicador. Mientras no acoge el Islam por su lado de básico, aquello que era la filosofía del desierto, la solidaridad, la austeridad, la hermandad, y vuelva a adoptar una posición de paz, mientras siga delegando su representación en estos grupos violentos, mientras siga acogiendo las suras del Corán que llaman a la guerra santa y a la decapitación de infieles, mientras el pueblo musulmán, la masa, no adopte una actitud distinta, ciertamente el problema del Oriente Medio no se solucionará. Yo creo que ahí está la raíz del problema, en que los árabes, los musulmanes, por razones históricamente muy explicables, el colonialismo, los acuerdos Sykes-Picot de 1916, el reparto del mundo, aquello de Churchill de que el Líbano es un país que lo inventé en una tarde de sábado en primavera, todas esas cosas que obviamente tienen tocada la psiquis de los pueblos árabes, del pueblo musulmán y de los árabes en particular. Pero mientras ellos no reaccionen, mientras ellos no cambien su actitud, mientras sigan delegando por omisión en el pueblo, en los sectores más radicales, en los sectores más violentos, más militantes, en los yihadistas, la representación del pueblo árabe, del pueblo musulmán, mientras eso no ocurra, yo creo que no habrá solución duradera para el Oriente Medio. Por lo tanto, yo creo que, aunque sea políticamente incorrecto echarles la culpa de los problemas hoy al mismo pueblo musulmán, a los 1.500 millones de musulmanes en el mundo, yo sí creo que esa es la radiografía final del tema. Los árabes han delegado en los grupos más violentos y más extremistas su delegación, y quienes son los delegados de ese pueblo árabe están ejerciendo esa delegación a cañonazo limpio. Vamos a España. Sí, bueno, yo básicamente disiento un poco del discurso que dice de la omisión. En todo caso sería un secuestro. Y vayamos, por ejemplo, a países paradigmáticos como Arabia Saudí, donde en Arabia Saudí no hay que confundir a los pueblos con sus dirigentes o con sus dictadores. Nosotros aquí en España, durante un tiempo muy largo de la historia, tuvimos un dictador. No todo. Esto hay que distinguirlo. Luego hay que distinguir muy bien entre los árabes, los musulmanes. Los musulmanes son 1.400 millones en el mundo, y los árabes son también minoritarios dentro del mundo musulmán. Luego hay una gran rivalidad árabe-persa, chiíes, suníes, que también incrementa este problema. Pero yo básicamente difiero en que sea un problema de omisión. Yo creo que es un problema como ha ocurrido en otras muchas civilizaciones, como ha ocurrido a lo largo de la historia, es un problema de desarrollo. Y este desarrollo viene porque los pueblos se liberen del yugo de los dictadores, más que de la religión, del yugo que imponen los dictadores. La visión del Islam extremista debemos recordarla, y además en América los españoles la impusimos con la Inquisición y con
llegamos ahí con la cruz casi golpeando en vez de dando pan, ¿no? Esto no es patrimonio, digamos, el fanatismo religioso no es patrimonio exclusivo de los musulmanes. También en nuestra religión, los católicos, hemos tenido fanáticos a lo largo de la historia, y los protestantes. Pero yo pienso que esto es una labor, efectivamente, de acuerdo, de mucha educación, de mucha transformación, de mucho apoyo a los movimientos democráticos dentro del mundo musulmán, pero no solamente se trata de omisión, yo creo que se trata mucho de secuestro y, por lo tanto, de miedo. Don Javier, esta es la última molestia que con la interrogante del compañero Esteban Santos le vamos a presentar un agradecimiento a nombre del auditorio ecuatoriano que ha tenido la bondad de seguir este importantísimo fragmento de una conversación que quisiéramos tenga una duración mucho más grande, dada la categoría de nuestros invitados. Don Javier Jiménez Olmos, está la última interrogante de Esteban Santos. Bueno, yo también personalmente disiento un poco, y creo que me uno a las palabras de si estamos diciendo, por ejemplo, no sé si es que se me escucha ahí. Ahí estamos. Ok. Sí. Decía, a lo largo de la historia, como bien decía el doctor Jiménez, hubo un Franco y no por eso toda España era dictadora. Hubo un Hitler y toda Alemania no era nazi. Y existe un Ku Klux Klan y nadie cree que todos los cristianos pues somos extremistas. Y creo que en ese sentido hay que ser muy cautos, porque si es que hablamos, por ejemplo, de un discurso en el que el problema es una inacción, y aquí sí me gustaría también la opinión de Jorge. Veo, por ejemplo, que existen actores, que gente a la que le tengo ningún tipo de respeto, como el señor Donald Trump, por ejemplo, que es el que está utilizando este tipo de discurso para incendiar, ¿no? Y entonces empiezan sus conclusiones a decir que la solución es que todo el mundo debería estar armado, que la solución es que deberían cerrarse las mezquitas en los Estados Unidos, mostrando una intolerancia y una absoluta ignorancia en temas de relaciones internacionales. Para mí la visión, y aquí vendría mi pregunta, su comentario, es que yo creo que un acuerdo única y exclusivamente puede darse en el marco de Naciones Unidas. Y es que esto no se da así, creo que seguimos cometiendo los errores del pasado. Seguiría esta idea de Occidente versus Oriente y la idea de un invasor versus un pueblo que está tratando de liberarse, y ese es el discurso extremista que lamentablemente cada vez tiene un poco más de eco. Y también comparto finalmente en el hecho de que para que pueda ser en el marco de Naciones Unidas, el actor principal aquí más que China es Rusia, y Rusia, que lo ha dicho más de una vez, que se ha puesto en el Consejo de Seguridad, pues ha vetado cualquier tipo de acuerdo. Si es que esto no se logra hacer, veo personalmente, y insisto aquí mi interrogante, ¿cómo la ve usted? Si es que esto podría llegar a darse, algún tipo de acuerdo, si Rusia no está encaminado en el mismo. Pues estoy completamente de acuerdo en lo que dice, profesor. En lo que dice, absolutamente de acuerdo. Son las Naciones Unidas las que tendrían que tomar el liderazgo. El problema es que las Naciones Unidas están condicionadas por el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad lo manejan 5 países que tienen el derecho del veto. Y Rusia es fundamental. Si Rusia no está por la labor, y Estados Unidos no apoya, nunca se va a conseguir nada, ningún paso adelante. Siempre el obstáculo principal a lo largo de la historia, desde la Guerra Fría, han sido los vetos de unos y otros. Y eso es algo que todos los países, la Asamblea General, aunque sería difícil porque la Carta de las Naciones Unidas le impide que se reforme el Consejo de Seguridad, pero habría que estudiar alguna manera para que el resto de las naciones democráticas pudieran tener mucho más peso en la resolución de estos conflictos. Ahora mismo, sí, adelante. Rusia, por ejemplo, me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Rusia ha estado bombardeando antes y lo ha hecho también unilateralmente, sin ninguna autorización de ningún Consejo de Seguridad, como lo está haciendo ahora Francia, pero Rusia lo ha hecho anteriormente también, y anteriormente Estados Unidos. O sea, cada uno ha ido a hacer su propia batalla según su propio interés. Mientras que Naciones Unidas, lo he dicho al principio, mientras que Naciones Unidas, con Rusia y Estados Unidos a la cabeza, y luego otras potencias como Francia y China y Gran Bretaña, no
decidan de una manera ponerse de acuerdo para acabar con este problema y con otros, va a ser imposible que de una vez por todas tengamos ciertos niveles de paz casi absolutos, cosa que es imposible. Desde luego, a mí me gustaría, y todos los que trabajamos en estos asuntos durante muchos años, que siempre abogamos por la negociación y agotar. Se cortó. Caray, y precisamente iba a preguntarte cuáles son tus escepticismos respecto al último, a la última parte de estas magníficas respuestas de el español. Magníficas respuestas, pero demasiado políticamente correctas desde mi punto de vista. Por ejemplo, las Naciones Unidas, desde que se crearon en octubre de 1945, prácticamente no ha tenido una influencia decisiva en la mayor parte de la resolución de los conflictos. Sí, se pueden encontrar un conflicto por aquí y otro por allá, y además de alguna manera ha creado el marco dentro del cual se han realizado negociaciones y conversaciones que a la larga han llevado a soluciones de conflictos. Pero cuando se busca un acuerdo en un ambiente tan extenso, lleno de intereses contrapuestos, generalmente no se logra nada. Yo creo que las Naciones Unidas no han sido, lamentablemente, deberían haber sido, pero no lo son, el escenario para un acuerdo. Creo yo que en estos días el presidente de los Estados Unidos ha demostrado una vez más indecisiones, ¿no? Yo creo que está bastante claro que el presidente de los Estados Unidos sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere, y lo que no quiere es enviar tropas. Eso es lo que no quiere enviar tropas. Y cómo se arregle, pues un poco no le importa, si ha echado para atrás, esté en la recta final de su gobierno. Y eso ha permitido que el presidente ruso, que sí sabe lo que quiere, y lo que quiere es que Rusia vuelva a ser un país protagónico en el escenario mundial, a pesar de que su economía está todavía en una situación muy débil, porque después de 75 años de socialismo, la economía rusa quedó muy, muy golpeada, muy lastimada, muy débil. Putin, como sí sabe lo que quiere, lo que está haciendo es haciendo que Rusia sea un protagonista inevitable de la búsqueda de una solución. Para eso está atacando, se declaró aliado del presidente Bashar el-Assad, está atacando las posiciones de los grupos adversarios a Bashar el-Assad en Siria, no está atacando al Estado Islámico porque le interesa que la situación en Siria y en Irak se mantenga con una presencia fuerte del Estado Islámico, porque eso garantiza una solución más compleja en la cual tendrá necesariamente que participar Rusia. El Estado Islámico, por lo demás, en los últimos meses, yo diría que en el transcurso de este año, ha perdido un porcentaje relativamente alto del territorio que ocupaba. En enero, aproximadamente 160,000 kilómetros cuadrados del noroeste sirio y del noreste sirio y del noroeste iraquí estaban en manos del Estado Islámico. Ha perdido aproximadamente 30,000 kilómetros cuadrados, sobre todo por la consolidación de los kurdos en la parte norte y por cierta recuperación tanto del ejército iraquí como del ejército sirio, que le han arrebatado al Estado Islámico buena parte de sus territorios. Entonces, al haber perdido 30,000 kilómetros cuadrados o algo por el estilo en los últimos meses, el Estado Islámico da una muestra de debilidad que hoy quiere revertir dando golpes de efecto importantes en el mundo occidental. Para eso yo insisto, el Estado Islámico y otros grupos radicales, las seis células de Al-Qaeda y grupos como Hezbollah, por ejemplo, tienen la representación del pueblo musulmán, del pueblo árabe musulmán y persa musulmán en el caso de los iraníes. Y en base a esa representación están dando golpes de efecto importante. Hoy el Estado Islámico ha demostrado, y por eso creo que fue el ataque en París, ha demostrado que su estrategia no es simplemente la de los lobos solitarios, es decir, decirles ataquen donde puedan, pongan una bombita por aquí, disparen por allá, maten a cuchilladas a alguien en donde sea, sino demostró que tiene una capacidad de organización, que la red, que era el nombre de Al-Qaeda, la red hoy es el Estado Islámico, que es capaz de organizar un ataque simultáneo, conjunto, muy eficiente. ¿Y multiplicarlos? En Francia, y eventualmente multiplicarlos. Yo creo que el Estado Islámico... atacan en escala.
Es decir, los ataques de París fueron no ataques de un lobo solitario ni de dos, no fueron dos hermanos como fueron los de la maratón de Boston que se alocaron y empezaron a poner bombas por aquí, sino que es un ataque evidentemente coordinado y por eso mataron 129 personas y hay muchas más. Porque quería dar un golpe de efecto significativo el Estado Islámico para demostrar que la pérdida de 30.000 kilómetros cuadrados o aproximadamente eso de territorios en Siria e Irak no lo han liquidado. Que además de los bombardeos rusos, americanos y franceses, el Estado Islámico sigue vivo, que existe en Raqqa, que existe en Mosul, que tiene células en todas partes, que tiene 30.000 combatientes dispuestos a matar y morir por el Islam, y por eso dieron ese golpe en París y lo darán pronto seguramente en cualquier otra parte. Fantástico tu punto de vista, Jorge. ¿Se atrevería usted, Javier, a más o menos graficarnos lo que supone le decía el presidente Obama al presidente Putin en ese aparte, en el grupo de los 20 que protagonizaron ahí en un bar me parece que de Turquía, ¿no? El que más hablaba era Obama. Entonces, de acuerdo con lo que presume Jorge Ortiz, nuestro compañero acá en Quito, Ecuador, quiere decir que el hombre que quería manejar, digamos, la estrategia de las dos potencias era el representante norteamericano. Pero hoy voy dudando de que las cosas estén de esa manera. La indecisión norteamericana, ¿a dónde puede conducir todo esto? Sería la pregunta ahora sí, final. Bueno, digamos que Putin le va ganando por 2-0 en términos futbolísticos. La primera vez lo hizo cuando las armas químicas, Putin de alguna manera impidió un inminente ataque norteamericano. Y la segunda vez cuando empezó hace poco los bombardeos de nuevo. O sea, Putin lleva la iniciativa. Pero ocurre una cosa, el enemigo común, ISIS es el enemigo común para todos, independientemente de que Rusia esté muy interesada en que siga, no Bashar al-Assad, sino cualquier dirigente allí que le patrocine sus intereses. Rusia está interesada en Siria y le da igual el dirigente que haya. El asunto es que si ellos han hablado, estoy convencido de que de alguna manera tienen un interés común. Y el interés común por el momento es acabar con el Estado Islámico. Y una vez que acaben con el Estado Islámico, ya se verá lo que pasa con Bashar al-Assad. ¿Por qué Rusia tiene también mucho interés en acabar con el Estado Islámico? Porque tiene sus fronteras, todas las repúblicas caucasianas, de mayoría musulmana, y tiene miedo de que se le extienda por allí también el terrorismo. Luego Rusia tiene un interés ya, y por eso está participando activamente, y por eso empieza a pensárselo también. Y Estados Unidos y Occidente, evidentemente, tienen un interés enorme en acabar con el Estado Islámico. Pero yo creo que esa conversación, si saliera a la luz, creo que habría puntos de aproximación, decir, por lo menos, tenemos un interés común. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo hasta que acabemos con esto. Luego ya veremos. Claro, pero ISIS no es una pera en dulce. ¿Cómo destruirla? Muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Es que, además, el Estado Islámico actúa con cerebro de militares. No en vano, gran parte de sus dirigentes proceden del antiguo ejército de Saddam Hussein. Y a diferencia de Al-Qaeda, que vivía en las montañas en plan escéptico, no, estos han tomado territorio, han tomado ciudades, porque saben que tomando ciudades tienen recursos, saben que es más difícil echarlos, han tomado las zonas de petróleo, han tomado las zonas donde hay maíz y cereales. Utilizan una estrategia puramente militar. Incluso el terror que utilizan, lo utilizan de una manera que ya está utilizado en otras guerras, no es la primera vez que se utiliza. A lo mejor no con esta virulencia actualmente, pero si nos retornamos al pasado, pues la virulencia es exactamente lo mismo. O sea, es una mentalidad, y por lo tanto hay que tener una mentalidad distinta para combatirlos que Al-Qaeda. Estos, por una parte, no solamente son terroristas, actúan también como militares. Y por lo tanto hay que actuar en las dos direcciones. De acuerdo. Esteban nos va a representar para expresar algún punto de vista último, y nuestro agradecimiento de parte del público ecuatoriano, de parte de Jorge Ortiz, el distinguido periodista que nos ha honrado con su presencia, y lo mismo
el doctor Esteban Santos. Muchas gracias, Javier Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad Internacional, miembro del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. Gracias a España inclusive por tener a un talentoso analista. Tenga la bondad. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un honor y un placer. Muchas gracias. Lo final. Muy amable, Esteban. Gonzalo. Creo que se vuelve interesante justamente el debate cuando existen dos posturas y visiones. A Jorge, pues le reitero siempre mi inmenso placer que me da el poder conversar aquí y me gusta, pues creo, cuando podemos discrepar en la medida en la que esto sea constructivo. Personalmente me alejo un poco de esta visión en la que sean estos grupos de extremistas los portavoces de muchas de las personas que de una representación musulmana o árabe como tal. Y para mí la clara ejemplo de esto es ver el éxodo masivo de refugiados que se están dando justamente en costas europeas. Si es que esto no fuera la tendencia, pues que no son mayoritariamente de los países musulmanes, de los países árabes. Son los países que puedan estar dentro del conflicto. Son básicamente de los países. No, tampoco. ¿También? Son mayoritariamente de las repúblicas fallidas, de los estados fallidos del África. Por ejemplo, Sudán o Sudán del Sur o la República Centroafricana. Pero en este momento no es que tenemos Eritrea, Etiopía, es decir, un flujo masivo es, de Eritrea o de Sudán. Pero lo que estamos hablando, la gran masa viene de Siria. No. Hay una gran masa. Bueno, Siria aproximadamente aporta entre el 12 y el 15% de los refugiados. La mayor parte son de los países subsaharianos, de estados fallidos. Es decir, no es una huida masiva. Bueno, sin duda, oye, pero no ¿esta gente se transforma en mercenarios? Eso es justamente a lo que yo estoy absolutamente en contra, y decir que finalmente por omisión o por no hacer algún tipo de frente, finalmente lo que estoy haciendo es aceptando este tipo de ideología extremista. Yo creo que finalmente hay que entender también cuáles son los intereses de juego, si estamos hablando de geopolítica y relaciones internacionales. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Bashar al-Assad? ¿Cuál es su enemigo? Su enemigo, si bien puede decir que sí, su enemigo es la oposición, y la oposición como tal que él autocataloga como terrorista sin más. Los intereses de Rusia, tal como le dijo el doctor Jiménez, estuvieron ahí, están muy claros. Tiene un interés en los recursos propiamente que tengan de Siria como tal. Y lo que hay que estar claros también es que no le interesa propiamente al régimen de Bashar al-Assad el terminarlo como tal. Le gusta quedarse como finalmente presentarse como un gobierno que pueda, gobierno entre comillas, que pueda ser el que derrote a estos terroristas. Y veamos todos los actores que están ahí. Si vemos, por ejemplo, el gobierno turco, que es por qué no está haciendo lo que debería hacer. ¿Por qué tampoco es que le declara la guerra como tal, como lo hizo el presidente François Hollande? Pues, ¿cuál es el interés del gobierno turco? Estar hablando de los separatistas que están habiendo en Turquía, pues turcos. Y estos separatistas tampoco es que quieren que, si bien ellos sí están en guerra contra el Estado Islámico, no quieren tampoco, no les interesa que ganen como tal, porque si es que ganan, no nos olvidemos que al interior existe pues el Partido de Trabajadores de Kurdistán, y este Partido de Trabajadores tampoco es que quiero que se alcen los humos, pues porque eso puede retaliar en contra del gobierno. Los turcos, ¿qué es lo que están peleando? Por sus territorios conseguidos. Estas franjas que estamos viendo ahora de lo que supuestamente decimos Siria, Libia, fueron, como bien lo dijo Jorge, fue simplemente trazado luego de la Primera Guerra Mundial y de todos estos acuerdos que se dieron en el marco de esta propuesta que fue Sykes-Picot en el decirles vamos a crearles la Gran Arabia. Una gran farsa que esto nunca se llegó a dar. Y este trazado de países, que es lo que conocemos ahora, fue simplemente dependiendo de los intereses europeos y franceses. Jorge. Termino muy rápido diciéndoles, bueno, vemos también Irak, que es otro de los se vendría a ser uno de los ejes principales. Irak es un país que finalmente estuvo intervenido por los Estados Unidos. Irak tiene un gobierno en este momento chiita. ¿Y por qué? Es que pese a la influencia y a la presión que está ejerciendo Estados Unidos, por ejemplo, para que retome Fallujah, no lo está haciendo. Bagdad lo van a defender a capa y espada. ¿Por qué no Fallujah? Porque por ahí tenemos la minoría suní. Y si es que liberamos, entre comillas, este territorio, tendríamos que gobernar con los sunitas, algo que no se quiere. Arabia Saudí, ¿qué es lo que ven en ISIS? ISIS ve finalmente un gobierno, pues gente de extrema, sunitas extremistas, y que algo que propiamente no lo ha visto con malos ojos. Los persas que hablábamos, Irán, tampoco quieren que esto pase, porque recordemos lo que fue la guerra que tuvieron pues cuando el entonces Saddam Hussein. Entonces, lo que quiero terminarles de mostrar es que cada quien ve por sus propios intereses. Israel, que es otro de los grandes jugadores dentro de esta esfera, a Israel, entre comillas... ¿Pero cuál es el enemigo común según usted? Es que eso es lo que quiero mostrarles. A Israel le interesa finalmente que el mundo esté viendo lo que está pasando en el mundo árabe, que entre los árabes lamentablemente estén peleando, y que la gente deje de pensar en Palestina.
Y los Estados Unidos, también comparto en este punto, sí, que estamos hablando de un presidente premio Nobel que se le acaba su mandato en 10 meses y no va a terminar su mandato enviando soldados. Entonces, Francia, lo que yo quiero decir con esto es que está un poco solo en esto. Está un poco solo porque nadie más ha declarado la guerra como tal, y finalmente la única salida, yo sí creo que puede haber una salida negociada, una salida en la que no sea guiada por el hígado. Yo entiendo muy bien, después de unos atentados, lo que nos une es justamente como pueblo, un atentado como este y la primera reacción vendría a ser visceral de cómo hacemos, contra quién atacamos. Un estadista tiene que hacer lo contrario, un estadista tiene que pensar en los intereses del Estado, y estos intereses del Estado solo pueden venir dados de una paz. Yo siempre les digo, y quiero terminar con esto, estimado, aquí todos los que nos escuchan, yo en la universidad siempre les digo, les paso el curso. Al que me logre demostrar un ejemplo de una paz impuesta a lo largo de la humanidad, porque estoy dando todos estos siglos de historia, en el que ustedes me puedan demostrar que una paz impuesta ha sido perdurada en el tiempo. Y eso no va a ser. Entonces, actualmente sabemos las deficiencias de Naciones Unidas. Es el sistema en el que tenemos. Y para que se pueda dar una intervención a través de Naciones Unidas, el eje aquí en este momento sí es China y Rusia. Y para eso, por eso vemos que en la reunión del G20 último, como usted decía, Gonzalito, que hizo el señor Obama, luego de saludar y la foto, con quien se fue a hablar directamente fue con el señor Putin. Esa es una realidad. Yo no creo propiamente que no se sepa qué es lo que se va a hacer. Hubieron muchos actos a los que yo personalmente no estoy a favor, pero lo que quiero dejarlos claros es que este sentimiento de decir que es una guerra de mundos, este sentimiento de decir que los árabes o que los musulmanes son los malos, es el peor caldo de cultivo que puede haber. Eso sería una estupidez, no tiene otra palabra, y por eso es que estos foros son los que nos ayudan a entender que la única forma en la que la paz se puede dar, esto es un cúmulo consensuado y que se tiene que dar a través de Naciones Unidas. Lamentablemente, a lo largo de la historia, la mayor parte de los acuerdos de paz han sido impuestos. ¿Y cuáles han perdurado en el tiempo? Todos. O sea, los más importantes, sí. Por ejemplo, por mencionar algunos, la Segunda Guerra Mundial, que fue una derrota total del Imperio japonés y del Imperio Nacional Socialista Alemán. La respuesta, y fue eso ha perdurado en el tiempo, estimado Jorge. ¿Cómo? Miremos lo que está pasando ahora en el mundo. Todos estos acuerdos impuestos por los europeos en África. Es una paz en el Pacífico, con la paz con el Japón. Y la imposición de la paz en Europa también, o sea, perduró. Pero termina explotando, eso es a lo que quiero llegar justo. Pero son en otras partes. Porque fue una paz impuesta. Y mira el ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, pero mira, solo analiza esto. Son conflictos lo que pasó en Israel. Deja responderte. Son conflictos que no tienen nada que ver con esa paz impuesta. Pero yo disiento, mi estimado. Hoy lo que estallan son conflictos que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos que hoy tienen que ver son con la Primera Guerra Mundial, con la paz posterior, que además no es que estallan hoy, no es que estallan 100 años después del fin de la Primera Guerra Mundial. Estallaron a los pocos años, cuando los fascistas, los nazis y los comunistas empezaron a tomarse el mundo. Esa paz sí falló, pero las otras paces, la mayor parte de las imposiciones de paz han sido duraderas. El próximo tomo, muy pronto. Quedémonos con la paz de Camp David, entonces. El único acuerdo impuesto. Ya, un abrazo, Jorge, un abrazo a usted también, mi querido Esteban. Hasta una próxima oportunidad, que será muy pronto. Señoras y señores, a nombre de la Radio Democracia Amplitud Modulada, de Democracia Televisión y de Radio Exa FM, muchas gracias por la sintonía. Hasta mañana. Muy buenos días.